Muchas gracias por su presencia en la tarde para continuar nuestra jornada del Congreso AquaExpert. Vamos a empezar en punto para continuar la agenda. Muchas gracias por atender al llamado de que sean las 2 en punto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paola Barato. Yo soy médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Soy patóloga veterinaria dentro del área de trabajo de la medicina veterinaria. Tengo una especialidad en acuicultura y un doctorado en biotecnología. Durante los más de 14, 15 años que ya tengo de experiencia profesional, he trabajado tanto en el sector académico como docente en varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional. He trabajado en el sector público, he sido patóloga del Instituto Colombiano Agropecuario. Y hoy en día trabajo directamente y permanentemente de tiempo completo con mis 2 empresas, que son Corpavet y MolecularVet, que son empresas de base científica en las que hacemos investigación y diagnóstico en salud animal y salud pública, y con los que, gracias al apoyo tanto del sector privado como del sector público, hemos podido avanzar en bastantes temas de interés para el país en temas sanitarios en las diferentes especies. Así que quiero agradecerle a los organizadores del evento por la invitación para compartir con ustedes cuáles serían los retos que tenemos ante la emergencia de enfermedades infecciosas en la producción de tilapia. Por supuesto, no solo en Colombia, esto es un reto mundial, pero pues voy a hacer referencia principalmente a Colombia y Latinoamérica, ya que nuestros vecinos, pues su situación, por supuesto, también nos afecta, y los retos que tenemos entonces para ello. Para iniciar, en el último dato de la FAO, que salió hacia diciembre del año pasado, donde nos decía cuáles eran los principales productores de tilapia en el mundo, Colombia aparece en el puesto 11 con 61.800 toneladas mensuales. Es decir, nuestra aparición en el ámbito mundial como productores ya es importante, aportamos de una forma importante a la producción mundial. Y como bien lo sabemos, uno de nuestros mercados más representativos es Estados Unidos, con los filetes frescos de tilapia. Como todas las especies animales, entre ellas pues la tilapia, en el momento en que las concentramos y empezamos a hacer su producción mucho más intensiva, aparecen las enfermedades. Y este cuadro me gusta porque digamos que resume muy bien cómo a través de los diferentes grupos etarios de la tilapia se van presentando varias enfermedades en su vida, algunas más frecuentes en una etapa, otras en otra, y que tienen diferentes tipos de orígenes. Como hoy vamos a hablar de enfermedades emergentes, voy a hacer referencia principalmente a las enfermedades de origen infeccioso. No son las únicas, a las tilapias también las afectan enfermedades de tipo nutricional, del desarrollo, por trauma, bueno, hay un amplio rango, pero hoy nos vamos a referir a aquellas infecciosas. Dentro de esta tabla me permite incluir 2 virus con los que estamos lidiando en este momento muy fuerte en todo el mundo. El virus de la tilapia del lago, que es el que vamos a hablar más largo a lo largo de la conferencia, y el virus de la necrosis esplénica y renal infecciosa, que en este momento está causando mortalidades muy severas en la producción de tilapia, particularmente en África. Adicionalmente, pues hay un amplio rango de enfermedades bacterianas como la streptococosis, la franciselosis, la flavobacteriosis, la edwardsielosis y algunas de origen micótico, como la neocardia, aquí también habla de otro virus, y la saprolengia. Entonces en el mundo pues existen varias. La atención ha sido enfocada hacia el virus de la tilapia del lago porque claramente es una enfermedad nueva y que llama la atención. Sin embargo, en una reciente publicación se han listado, intentaron varios autores hacer un resumen sobre cuáles son las principales enfermedades virales que pueden afectar la tilapia. Y hay una lista de 8, entre ellas el virus de la pancreatitis necrótica infecciosa, el de la necrosis nerviosa viral, la encefalitis de las larvas, el virus bolé, iridovirus, el que les nombré de la necrosis infecciosa renal y esplénica, el virus linfocistis y el virus de la tilapia del lago. Entonces el rango es amplio, nuestra atención ha estado en esta pues porque es
la que nos ha afectado en nuestro medio, pero eso no indica que no haya que prestarle atención y estar atento a otras que también puedan afectar. En Latinoamérica, entonces, hemos descrito y encontrado varios virus, el virus de la tilapia del lago, varias enfermedades asociadas con tricodiniasis, streptococosis, franciselosis, flavobacteriosis, edwardsielosis, y iridovirus hasta el momento no tenemos acá. Y en Colombia, muchas de ellas, con excepción de franciselosis e iridovirosis, que no han sido presentes aquí, pero que es importante saber dónde se presentan, cómo se presentan, porque el riesgo está cerca, ya que franciselosis es una enfermedad que se presenta en la tilapicultura de Brasil. Es decir, que el riesgo de que ingrese puede ser alto. Como el tema de hoy, el tema que nos congrega hoy son enfermedades emergentes, entonces me voy a referir particularmente a dos de ellas. El virus de la tilapia del lago, y en el caso de la edwardsielosis, recientemente se ha reclasificado el tipo de bacteria que afecta a los peces, a las tilapias, por Edwardsella. Hoy en día sabemos que son varios genotipos, y de estos voy a presentar algunos resultados de los trabajos de investigación que hemos hecho con estudiantes de doctorado y de maestría en los diferentes convenios que tiene Corpaved con las universidades del país, donde podemos mostrar que efectivamente Edwardsella anguillarum tiene unas capacidades de virulencia que la hacen diferente a las infecciones por Edwardsella tarda que conocíamos previamente. Siempre la pregunta es, bueno, las enfermedades qué tan importantes son en el sistema, cuántas pérdidas económicas generan. Y aquí hay algunos datos locales en Betania, haciendo un cálculo sobre las mortalidades que pueden tener al año asociado a algunas enfermedades, entre ellas la streptococosis, y teniendo en cuenta la cantidad que se produce por año en una de estas empresas, se calcula que puede alcanzar un valor de $5 millones anuales las pérdidas asociadas a enfermedad. Y esta tabla que está a la derecha corresponde a un estudio que se hizo con la universidad, que se hizo en Arauca, con la Universidad Cooperativa de Colombia, con el programa de medicina veterinaria, para evaluar el impacto económico asociado a un brote de TIL-B en una producción pequeña. Realmente era una producción de solo 2 geomembranas, con un lote de 30.000 tilapias, y los costos de esta mortalidad ascendieron a aproximadamente $8.500. Entonces, la enfermedad, aparte del costo por la mortalidad, el diagnóstico, el manejo, las implicaciones que eso tiene para el problema que me queda en la granja y demás son altas. Y asimismo, por eso es que tenemos que entender y empezar a trabajar sobre ellas para poder proteger a la industria. Hay otro concepto que también quiero introducir y empezar a manejar en nuestra industria, y es el concepto de una salud. Una salud es una política que se estableció ya bastantes años atrás, en los que tanto la salud humana, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal, que es la OIE, la FAO y las diferentes instituciones UNICEF que están relacionados con salud humana, con salud animal y salud medioambiental, pues empezamos a decir, nosotros no estamos solos en el planeta, por supuesto, todas las enfermedades y todo lo que nos sucede tiene interacciones, y como tiene interacciones, nuestra aproximación a los problemas debe ser así, de una sola salud. Los problemas que afectan a tilapia, por supuesto que van a afectar también la salud humana. El uso indiscriminado de antibióticos va a afectar la salud humana y la salud de otras especies. El uso indiscriminado de fertilizantes, de organofosforados y demás que salen al agua van a afectar la salud humana y van a afectar la salud animal. Es decir, que desde este punto de vista, las decisiones y toda la aproximación que tenemos debe verse holísticamente, y además también le abre un campo que me parece supremamente rico, y es una de las razones por las cuales también trabajar en sanidad acuícola es muy estimulante, y es la gran diversidad de profesiones y de perfiles profesionales que se vinculan a trabajar sobre este tema. Entonces, tanto el concepto de una salud como lo que ya en sanidad acuícola sucede, no solo estamos médicos veterinarios, sino también biólogos, ecólogos, ingenieros, ciencias de la tierra,
La idea es que tengamos un grupo unido con medicina humana y medicina comparada y por supuesto con ciencias sociales, porque cualquier decisión que afecte la salud de una granja va a tener efectos sociales y económicos. ¿Cuántas granjas han tenido que cerrar por los brotes de tilbe en el país? A nosotros nos consultan permanentemente y simplemente quebré porque no, se me murieron todos los peces, yo había hecho la inversión, no podemos seguir. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido por causa de este problema? Entonces la aproximación tiene que ser así de holística para que logremos realmente tener soluciones que puedan ayudar a resolver o por lo menos a que aprendamos a manejar los problemas en campo. Otro concepto importante que también usualmente para aquellos que también han estado en otras charlas conmigo, que es fundamental tener en cuenta, es que la enfermedad no solo depende de la presencia del microorganismo. Entonces, usual cuando llaman, consultan a los diferentes colegas y a nosotros y nos dicen, bueno, doctor, se me están muriendo los peces, dígame qué le he hecho. Dígame rápido qué le he hecho para que se pueda resolver. Entonces, usualmente les digo, por favor, échelo en una bolsa y nos lo manda al laboratorio para poder saber qué es lo que está pasando, porque están enfermos no solo por algo que puede estar afectando, sino el medio ambiente que en nuestro caso afecta ampliamente, porque están en el agua, los factores físico-químicos van a afectar su bienestar y su salud, y que tienen que ver con el huésped o el hospedero, es decir, qué tan sano es, qué tan fuerte, qué tanto yo lo he podido tener en una buena condición, porque si no está la unión de estos tres componentes, pues la enfermedad en muchas ocasiones no va a manifestarse. Entonces, también tener en cuenta esta aproximación general. Bueno, ¿y qué es una enfermedad emergente? Entonces, una enfermedad emergente, una enfermedad que aparece por primera vez, nunca antes la hemos visto en el planeta ni en las especies que nosotros trabajamos, y puede suceder por varias razones. Una de ellas son procesos naturales. Entonces, los microorganismos, virus y bacterias están en este planeta mucho antes que todos nosotros. De hecho, nosotros somos el producto de bacterias que se reorganizaron y empezaron a construir seres de muchas células y ahí nacimos. Y han estado durante todo ese tiempo y lo más probable es que una vez que nosotros desaparezcamos, también ellas puedan mantenerse y evolucionar. La evolución de los microorganismos dentro del planeta y su conservación es parte de su naturaleza, es parte del mecanismo que tienen ellos para permanecer allí. Otro fenómeno que también hace que haya enfermedades emergentes es la migración que sucede cada vez más frecuentemente entre áreas rurales y áreas urbanas. Hay microorganismos que afectan animales silvestres que en el momento en el que el animal silvestre entra en contacto con un animal doméstico, esa información entonces empieza a compartirse y generar entonces nuevos genotipos. Y esta migración puede deberse a la globalización. Claramente hoy en día hay mucho más movimiento en el planeta, entre países y entre áreas, y también por la guerra, por los diferentes movimientos que hay con las personas que están desplazándose entre áreas de guerra y lo que la guerra provoca, que es el desplazamiento. Y obviamente acompañado de sus animales, entonces también es un fenómeno que afecta. Y los cambios ecológicos destructivos, de esto ya hay bastante evidencia científica, en los cuales se ha demostrado que muchos años atrás, cuando fue la glaciación, animales enfermos y, digamos, seres vivos que estaban en su momento y que podían tener alguna enfermedad, quedaron congelados en el tiempo. Se enfría el planeta, los animales quedan en unas placas gigantes de hielo con temperaturas bajas, sin oxígeno y sin luz, que son condiciones favorables para conservar cualquier tipo de microorganismo. Una vez que eso empieza a calentarse el planeta y el hielo entonces empieza a derretirse, esos microorganismos vuelven a salir disponibles y el medio al que van a salir y al que está en contacto con nuestros peces es el agua. Es decir, que el agua se convierte en un medio en el que se puede dispersar la enfermedad, se pueden dispersar microorganismos y empezar a hacer interacciones y generar entonces también estos nuevos microorganismos o mutaciones de ellos y que se presentan. En el caso del virus de la tilapia del lago, que es la enfermedad emergente, una de las más importantes que tenemos en la industria de la tilapicultura en este momento, es un virus que el primer reporte
apareció aproximadamente hasta el año 2009 por las mortalidades de algunos peces nativos en Israel, y por eso se llama el virus de la tilapia del lago, porque se dio en algunas tilapias del lago de allá, en el que cuando empezó a morirse, entonces todo el mundo, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué virus es? Y al compararlo con todo lo que sabíamos sobre, el virus sobre los virus del planeta en todas las especies, resultó que este virus era nuevo, no se parece a ningún otro de los que se había descrito. Tanto así que para aquellos colegas o profesionales que trabajamos en el área de ciencias de la salud, sabemos que los virus tienen unas proteínas que los caracterizan. Entonces uno dice, bueno, entonces tiene la proteína fusión o tiene tal, debe tener alguna parecida esta con otro. No, este no se le parecía. Tuvieron que entonces dividirlo en 10 segmentos para empezar a investigarlo, e inicialmente lo clasificaron como un ortomixovirus, pero porque un solo segmento de estos 10 tenía una homología del 35% con el resto de los ortomixovirus. Una vez que ya se conoce y se sigue estudiando el virus, se hace una propuesta taxonómica en el año 2016 para que Tilepinevirus sea una nueva especie, y ya fue aceptada. Hoy en día uno entra a consultar las claves taxonómicas de virología mundial y aparece virus de tilapia del lago como un Tilepinevirus, una nueva especie, y en el caso de la de tilapia, Tilapinevirus. Tailandia es uno de los países que ha sido más activo en la investigación sobre este virus, y la razón es porque ellos son uno de los principales exportadores de alevinos para el mundo. Es decir, que el problema ya puede implicar o puede incluir a los diferentes países a los que ellos les suministran los alevinos. Y en Tailandia esta enfermedad la llaman TOMS, que la traducción al inglés sería como el síndrome de mortalidad de un mes en las tilapias, ya que ocurre en un periodo de un mes desde la finalización de la reversión hasta que son transferidos de la alivionera al engorde. ¿Y qué sucede con la infección viral? Entonces el virus entra a la célula, tiene que entrar a las células de los peces, y para poder vivir tiene que reproducirse dentro de la célula, salir y romper la célula, y por eso el daño es tan severo, por eso mata tan severo y en poco tiempo. A diferencia de las bacterias que pueden vivir por fuera de las células y que se reproducen externamente, y su naturaleza de infección es un poco menos severa en número de muertes, pero más frecuentemente y permanentemente en los casos de mortalidad. Entonces, como les decía, el virus ingresa, tiene que adherirse primero, ingresar, replicarse y al salir romper para poder seguir infectando. Y pues eso se ve en los órganos de los peces, de las tilapias que se están infectadas. Esto es la foto de un hígado normal. El hígado puede también tener algunos espacios vaculares dependiendo del estadio de ciclo sexual en el que esté el pez. Pero digamos que esto es un tejido normal, tranquilo, homogéneo, todas las células bien, cada una en su puesto. Y este es el hígado de un pez con una infección severa, donde todos estos huecos que se ven acá son células que desaparecieron, que murieron porque estaban infectadas, y está causando un grave daño sobre ese hígado. Y este virus tiene una característica, y es que pasa rápidamente de célula a célula, y al hacer ese paso no alcanzan las células a despegarse, porque como les decía, tiene que pasar para poder replicarse, y quedan todas pegaditas, y a esto se le llama un sinsitio. Por eso es que los análisis de laboratorio de esta infección se le denomina como una característica la hepatitis sincitial, presencia de sinsitios, que es la unión de varias células que suceden porque el virus va pasando de una a una y no alcanzan a separarse. Y entonces queda la formación de estos sinsitios celulares, y por eso la llamamos hepatitis sincitial. En el año 2017, en esta revista Aquaculture, Dong publicó un posible riesgo de infección de virus de tilapia del lago en el ámbito mundial, a raíz de que en Tailandia ya se había detectado y que hicieron un análisis de muestras remitidas desde años anteriores y empezaron a detectar presencia del virus incluso desde el 2009. Todos los países entonces a los que Tailandia les exporta material genético estaban en riesgo de tener la infección, pues por el origen
estos animales. Y efectivamente, en el caso de, que nos compete pues, más cerquita, que es Norte, Centro y Suramérica, le enviaban a Canadá, a Estados Unidos, algo a México, y de estos países, tanto Estados Unidos como México, hoy en día ya han reportado la presencia del virus en sus sistemas de producción. En Colombia vamos a mostrar ahora algunos resultados que tenemos de investigación que demuestran la presencia también del virus. Ecuador y Perú también así fue. En Latinoamérica, entonces, el primer caso lo tuvimos en mayo del 2011, donde la hepatitis sincitial estuvo relacionada con un 80% de mortalidad en tilapia chitralada, y otro lote de tilapia genéticamente modificada, en este caso, tuvo una sobrevivencia del 80 al 90%. Esto fue el reporte en una granja, publicado en una revista científica internacional. Las fotos corresponden a la publicación, donde se ve entonces un alevino de tilapia con una distensión severa del abdomen o la cavidad celómica y una exoftalmia. Y al mirar al microscopio vemos nuevamente el patrón de hepatitis sincitial característico de la infección. Este grupo y otros grupos, como les decía, se empezaron a estudiar el virus, lo separaron en 10 segmentos y miraron qué mutaciones había al comparar las cepas de Israel con las de Ecuador. Y el segmento 3, y esto es particularmente importante en términos diagnósticos, el segmento 3 era, y es hasta el momento, el que no ha mostrado que presente mutaciones entre los diferentes genotipos evaluados. Esta es una de las razones por las cuales cuando se diseña una prueba diagnóstica o se pone a prueba una evaluación diagnóstica, un análisis diagnóstico molecular, la sugerencia es utilizar el segmento 3, que es el que hasta el momento tiene menos mutaciones y podría tener la mayor capacidad de detección del virus en diferentes tipos de ambientes y condiciones. Sin embargo, como esto es biología, pues ojalá fuera blanco y negro y ya, o 2 más 2, 4, y pues obviamente hay variaciones que es parte de lo que les voy a mostrar. En Colombia, en mayo del 2015, tuvimos entonces un brote muy severo de mortalidad en tilapia tanto roja como negra, con el cuadro de hepatitis sincitial, pero además con encefalitis y queratitis, que también había sido descrito en el caso de Israel. Aquí en el Huila, pues fue el primer lugar, o lo primero por lo menos de reporte, donde se vio la mortalidad, y pues esto fue reportado también en un journal, el Journal of Fish Disease, por artículos científicos sobre la presencia. Estas son fotos del momento de la mortalidad, asociado obviamente a otras condiciones, porque como les voy a mostrar, la infección viral no viene sola, viene acompañada con el patrón de la hepatitis sincitial y también la presencia de focos de inflamación en el cerebro de las tilapias y en algunos casos también en el ojo, en la córnea, queratitis. Por eso los animales enfermos se les ve el ojo como opaco. Es una de las características cuando les da queratitis. Para poder detectarlo, entonces, las pruebas moleculares son unas de las que son de mucha utilidad. Entonces, viendo esto esquemáticamente como si fuese el virus en el centro tiene el material genético del virus no debería estar en el pez, no es un agente, no es un microorganismo que iba normalmente en el pez. Entonces, si tú lo detectas, pues es diagnóstico de que estuvo en contacto con el microorganismo. Y entonces, con los tejidos, que son los órganos blancos que infecta el pez, yo lo puedo detectar. Entonces, ¿cuáles son los órganos blancos que hasta el momento he nombrado que pueden infectar el virus? ¿El hígado? ¿Sí? ¿Cuál otro? El cerebro. ¿Cuál otro? Y el ojo, ¿no? Entonces, hígado, cerebro y ojo. Y en los diferentes análisis que se han hecho en diferentes grupos de investigación en el ámbito mundial, vaso, y pues el vaso es un órgano donde pasa la sangre y se pueden encontrar varios microorganismos, es el cuarto. Es decir, que por rutina, si yo quiero hacer una detección molecular del virus, tengo que tomar estos 4 órganos, porque son los órganos blancos, mínimo estos 4, porque son los órganos blancos donde está la infección, para hacer análisis molecular. Entonces, en el análisis molecular lo que yo hago es que tengo entonces el material genético de mi muestra, que en este caso es un macerado de hígado, ojo, encéfalo, vaso. Obviamente ahí va a haber mucho ADN, porque tiene el ADN de las células, de esos órganos, y entonces de ahí
se empieza a buscar el fragmento específico, que en este caso nosotros también trabajamos con el segmento 3, un fragmento específico para poder detectarlo. Hago la aclaración que esto es un virus RNA, entonces hay que hacer primero una transcripción reversa, pasar el RNA a DNA para continuar la técnica. Y al final, entonces, yo visualizo, ya sea por técnicas de PCR convencional tiempo real, y hoy en día también hay técnicas isotérmicas que se utilizan para la detección del virus. La primera técnica descrita y que está también dentro de los documentos establecidos por la Organización Mundial de la Salud Animal, por la OIE, es la técnica de Engor. Marina Engor es una científica israelí que es la primera autora de un grupo de trabajo que fueron los que caracterizaron completamente este virus a raíz de las mortalidades que tuvieron en Israel. Y con esta técnica entonces describe, listo, se obtiene un amplificado de 250 pares de bases y que corresponde entonces al segmento 3 del genoma del virus. Con esta técnica nosotros iniciamos trabajos de investigación con varios productores del país y firmamos convenios de investigación desde junio del 2016. Aquí está el corte a marzo del 2018, pero realmente esto es un trabajo que ha continuado y que aún tenemos información sobre eso, en el que en este periodo que reporto aquí, de junio del 2016 a marzo del 2018, se completaron 463 casos, de los cuales 433 se referían a casos con mortalidad y sin signos clínicos, 30 casos. De diferentes fases de producción, pero si se dan cuenta, principalmente de fase de alevinaje, porque en fase de alevinaje es donde, después de que tuvimos esta mortalidad severa en todos los grupos etarios, en alevinaje se estableció inicialmente hasta hace unos meses, porque ya empezamos a tener casos en otros grupos etarios, pero se empezó a estabilizar, entonces principalmente tuvimos casos de este grupo. Sin embargo, se evaluaron de diferentes porque también llegaban animales de monitoreo. Con esta técnica, el 23% de los casos fueron positivos para el virus de la tilapia. El 98 casos de alevinos, 92 de ellos que tenían lesiones o habían reportado mortalidades y 6 que no tenían signos ni mortalidad. Y los otros casos de larvas reproductores prelevante y engorde fueron detecciones del virus, pero sin ninguna mortalidad o a raíz de monitoreos. Entonces, esto concordó con lo que ya estaba empezando a reportarse en la literatura mundial, y es que el virus infecta animales que no mata y que se consideran o se empiezan a considerar portadores sanos dentro de la granja. Entonces, cuando yo estoy implementando un plan de bioseguridad, cuando empiezo a trabajar en mi granja y tengo este problema para ver cómo lo manejo, bueno, en qué fase puede estar el virus que no puede estar causando mortalidad, pero que sí se me convierte en una fuente o reservorio de la infección. En estos casos, pues observamos aquí un alevino de tilapia roja sano, el ojo muy brillante, las branquias de buen color, el intestino con bastante contenido, es el normal que se ve en el contenido intestinal de esos animales, y un animal infectado con la córnea opaca, ¿cierto? Un blanquecimiento de la córnea, la vesícula biliar pletórica llena de líquido, porque son animales que están enfermos, no comen, y como no comen, pues no van a sacar la bilis, el intestino lleno de líquido también, y no con el contenido normal de su capacidad o de su habilidad o de su hábito alimenticio de filtrar, sino lleno de agua muy turgente, y el hígado, pues en la foto no se ve, pero al contacto friable y en ocasiones más pálido. Entonces, desde la evaluación macroscópica ya empezaba a indicar que algo estaba mal, y parte de los signos que fueron recurrentes en estos animales están relacionados con esta morfología. Con esta información utilizamos, haciendo esto, y voy a mostrar a lo largo de toda la presentación una cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, que han trabajado con nosotros para poder avanzar en estos trabajos de investigación. Y con la Universidad de Kansas en Estados Unidos trabajamos una técnica de secuenciación en el sitio, es decir, una secuenciación portátil, un equipo de este tamaño en el que en el sitio se puede hacer secuenciación y poder detectar si efectivamente o cuál es el genoma el que se está evaluando. Y con este trabajo
detectamos efectivamente, después de secuenciar segmentos del genoma del virus de la tilapia del lago, pues lo que nos comprobaba y nos confirmaba la presencia del mismo. En el periodo entre noviembre del 2018 y marzo de este año, empezamos a tener más casos de mortalidades asociadas no solo a animales de alevinaje, sino también a animales de prelevante y de engorde. En este periodo analizamos 75 casos, de los cuales 36% fueron positivos, y de las diferentes fases de producción. Y después de esto, de esta primera técnica, se han descrito otras que pueden incrementar la sensibilidad en la detección del virus, y teniendo en cuenta eso, entonces desarrollamos un trabajo de maestría con Sandra Ariza. Ella es estudiante de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Internacional de Valencia, en la que se compararon las dos técnicas, la de Ingor y la segunda, la de Dong, para mirar, comparado con las lesiones en el hígado, cómo estaba eso en la detección del virus en los diferentes órganos. Entonces, para resumir en general, la técnica de Dong fue mucho más capaz, es mucho más sensible para detectar portadores sanos, pero la técnica de Ingor para detectar animales enfermos, los que realmente, o sea, es más específica. Y también pudimos encontrar aquí que el 84% de los casos que analizamos y que fueron positivos al virus se presentaron en el periodo seco en Colombia, entre diciembre, marzo y junio y septiembre, en comparación con el 31% que fue en la época lluviosa. Es decir, existiría alguna ciclicidad asociada a la temperatura que hace que en esta época de seca sea más frecuente la presentación de la enfermedad. La Universidad de Córdoba, también un grupo de investigación liderado por la profesora Adriana Vallejo, tomó parte de los virus que se han detectado en este departamento, hicieron análisis bioinformático, secuenciación, y encontraron el 97% de similitud de los genotipos de ese virus con los de origen israelí. Nuevamente, solo para referir el trabajo que se hizo con el grupo de la Universidad Cooperativa de Colombia para poder cuantificar el impacto. Y a raíz de esto, entonces, el ICA, como una de las prácticas o las medidas para empezar a manejar la situación, entonces emitió la resolución 20186 del 26 de diciembre del 2016 para establecer condiciones sanitarias y de bioseguridad en la producción de animales acuáticos y obtener los certificados de establecimientos acuícolas bioseguros, porque definitivamente esto cambiaba toda la dinámica sanitaria de nuestro país, y la bioseguridad era una de las estrategias, o es una de las estrategias fundamentales para poder empezar a manejar el problema. Y otra de las iniciativas que también surgió a raíz de todo este trabajo que se ha hecho incluso desde el año pasado, teniendo en cuenta que en nuestro país fue el Congreso Latinoamericano de Acuicultura, era la constitución de una red colombiana de técnicos, tecnólogos y profesionales en sanidad acuícola. Y pues con el apoyo de la UNAP y en proyectos que estamos trabajando en conjunto, la idea es fortalecer esta red para que podamos tener mayor capacidad, mayor cantidad de personales y profesional entrenado que permita actuar como sensores para poder empezar a continuar manejando y trabajando para poder controlar la situación. El mensaje aquí es que tenemos que trabajar en equipo, y como siempre lo hago cuando hacemos algunos talleres con varios de ustedes, el problema y la dinámica de la sanidad en acuicultura es un problema que no atañe solo a mi granja, que es solo mío, porque compartimos agua, compartimos cuencas, ¿cierto? Entonces el problema que afecta a uno, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y si no trabajamos en equipo, si todos no nos apoyamos, si todos no nos comunicamos, va a ser muy difícil y vamos a tener problemas realmente graves que van obviamente a poner en riesgo nuestra producción. Siguiendo en la línea de tiempo en Latinoamérica, en noviembre del 2017 tuvimos una reunión de expertos convocada por la FAO en Lima, Perú, en el que los representantes de los diferentes gobiernos de Latinoamérica, los líderes sanitarios de los diferentes gobiernos, se reunieron en Lima. La FAO amablemente me invitó como experta para Latinoamérica en los temas de sanidad para tilapia. El objetivo era hablar de uso de antimicrobianos, pero se hizo un énfasis importante en esta reunión sobre por qué reportar la infección, por qué si aunamos esfuerzos podemos obtener fuentes de financiación que nos ayuden a empezar a trabajar
en conjunto para poder controlar y manejar el problema. Porque con el apoyo de entidades internacionales se podría seguir avanzando en la mitigación del impacto de esta infección. Después de esto, Perú entonces reportó ya el reporte oficial ante la OIE, del 40 al 100% de mortalidad en tilapia negra. Inició el problema en el estado de Piura, nuevamente con encefalitis sincitial, con hepatitis sincitial y encefalitis. Aquí está el reporte que hizo Perú ante la OIE. Lo hizo con resultados de análisis de histopatología del laboratorio de la Facultad Nacional de San Marcos, que es una de las universidades que tiene Facultad de Medicina Veterinaria y Laboratorio de Diagnóstico en Perú, y con detección molecular de este mismo laboratorio como del sector privado, y la secuenciación de lo mismo fueron las pruebas que utilizaron para poder hacer el reporte ante la OIE. Y nuevamente aquí encuentran en los estudios que han hecho en Perú una homología del 97% con la cepa israelí. Entonces nuevamente el trabajo en equipo que permite saber qué es, y ahora vamos a hablar sobre qué hacer. Después de esto en Perú entonces implementó algunas actividades que incluyen la evaluación y las zonas de protección entre infectados y no infectados, las desinfecciones, el control de vectores y limitar el movimiento incluso dentro del país para controlar la diseminación de la infección. Y posteriormente, en julio del año pasado, México también reporta una mortalidad del 100% en una granja de tilapia en Tabasco, y luego empiezan a hacer un muestreo por todo el país y encuentran sin mortalidad la detección del virus en diferentes estados: Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Jalisco, nuevamente con reporte oficial ante la OIE, en este caso por el laboratorio del gobierno, el Senacica, hacen el reporte. Y recientemente, esto es un reporte del 25 de mayo de este año, el gobierno mexicano, a través de Senacica, entonces ya hace los diferentes reportes de cómo se ha manejado la situación, y en el último, entonces ya dice, bueno, el brote se cerró, solo 15 muestras las detectaron positivas por el PCR en tiempo real, no estaban asociadas ni a signos ni a muertes, y luego hicieron un análisis de 280 unidades productivas de acuicultura en todo el territorio nacional y no encontraron nuevos casos. Entonces cierran el reporte del virus de tilapia en México. No solo en Latinoamérica, en otras partes del mundo, entre ellas Estados Unidos. Estados Unidos a inicio de este año, en abril, reporta también la presencia del virus en el sur del país, y asimismo pues en diferentes países, tanto en Europa, en África y en Asia. La enfermedad hasta hace poco pues se hablaba que su transmisión era horizontal, y en una reciente publicación del grupo del Dr. Wynn en la Universidad de CECAT en Tailandia, quienes están trabajando fuertemente sobre la patobiología de esta infección, hablan sobre la evidencia de la potencial transmisión vertical del virus. ¿Por qué? Porque en reproductores, en las gónadas de los reproductores y en larvas tan pequeñas como de 2 días de haber eclosionado, ha sido detectada la presencia del virus, y con signos o con lesiones en algunos animales, como esto que se ve, la hemorragia severa en la cabeza, relacionado con la encefalitis en animales tan pequeños como de ese grupo etario. Entonces llama la atención sobre que es necesario también involucrar en los sistemas de bioseguridad para controlar el virus de la tilapia del lago, los lotes de reproductores y las larvas, más allá de levinajes. ¿Qué otras especies son susceptibles? En condiciones de laboratorio se ha detectado, o se ha replicado la enfermedad, pero en condiciones de laboratorio, en carpas de río, en guramis gigantes, y esto particularmente ha llamado la atención porque los guramis y los cíclidos, que son animales ornamentales, son animales que se comercializan vivos. Entonces, sobre hacer el control o pensar en que sería un grupo en el que es necesario empezar a trabajar para hacer el control de estos. Esto es experimental. En Colombia hemos tenido casos de unión de infección de virus de tilapia del lago con streptococosis
en los que algunos animales nativos están involucrados, como es el caso de los juanviejos o las sardinas, también cíclidos, con lesiones y con exoftalmia y demás por la estreptococosis, cuyos órganos internos han tenido detección positiva del virus, no lesiones, pero sí detección viral, es decir, que ellos también podrían estar actuando como reservorio. Esta enfermedad no se presenta sola, la enfermedad siempre va unida porque hace que el animal se debilite, entonces unida a otro tipo de infecciones. Y entonces la pregunta es qué hacer para evitar que ingrese la infección al sistema, o si ya está, pues yo qué hago. Entonces desde hace ya unos meses hemos venido trabajando gracias a la iniciativa de varias instituciones, y que es supremamente importante para poder hacerle frente no solo a este problema, sino a varios de los problemas sanitarios que tenemos en el país, es proponer un programa sanitario acuícola nacional en el que todos los actores que estamos involucrados participemos para que podamos tener directrices sobre cómo empezar a manejar, qué hacer y tener a dónde acudir. Esto ha sido desde el ICA, particularmente con el apoyo del doctor Diego Rojas, que es el subgerente de protección fronteriza, y es la persona que estuvo trabajando con PorColombia en la construcción del Plan Sanitario Nacional de los porcinos para ese sector productivo. Y FedeAqua también ha sido una de las entidades en las que el tema lo ha tomado como prioritario en el que trabajemos, porque una de las principales preocupaciones, y es legítima, es que listo, si tenemos el virus, ¿qué va a pasar con nuestro mercado internacional, cierto? ¿Qué va a pasar con el hecho de que reportemos y que hagamos? Entonces aquí hay varios ejemplos. Primero, para aclarar, el virus de la tilapia del lago no infecta a humanos, no hay riesgo de zoonosis, no se va a transmitir una enfermedad a los humanos. Segundo, hay enfermedades de reporte obligatorio ante la Organización Mundial de la Salud que son barreras comerciales, pero que aún así las tenga, se puede, con un plan de trabajo y un plan de manejo, se puede continuar la comercialización. Y el ejemplo más característico es el virus de ISA, de los salmónidos, que está en Chile. Los chilenos conviven con el problema, tienen un plan nacional de cómo manejarlo, cómo zonificar y empezar a hacer trabajo, y a pesar de tener el virus y de tener teniendo un plan de trabajo, ellos siguen siendo productores mundiales y comercializadores del producto. Entonces, tener un plan, un programa nacional, lo que nos va a permitir es tener una estructura clara sobre cómo responder y poder avanzar sobre la situación. Y pues por supuesto Corpade está completamente comprometida no solo con estas dos instituciones, sino con todas las instituciones en las que podamos aunar esfuerzos, instituciones y personas, para aunar esfuerzos y que podamos contribuir a esto. Dentro del programa establecido en porcinos, existen 12 líneas estratégicas, que obviamente esto es un trabajo inmenso y que hasta ahora iniciamos y que obviamente se continuará convocando, y probablemente ustedes reciban invitación para participar, y por supuesto está abierto para la participación, para empezar a trabajar sobre las priorizaciones en salud y las diferentes líneas de trabajo. Algunos proyectos de investigación que ya se han desarrollado y que se vienen desarrollando, lo que buscan es aportarle a este programa, y también ya la FAO ha definido unos parámetros o unos estándares para evaluar el riesgo de la infección de virus de tilapia del lago en los países. Entonces, ¿cómo podemos evaluar, cómo priorizamos actividades, cómo podemos ir trabajando como país para empezar a manejar la situación? Ya existe un estándar establecido o definido por la FAO con varios expertos mundiales para poder trabajar. Hay varios proyectos que están en curso y que están en construcción con el apoyo de bastantes instituciones que ustedes ven acá, públicas como privadas, que lo que buscan, y que por supuesto habrán muchas más probablemente que no conocemos, y que la idea es invitar para que entre todos podamos apoyar y construir esta información que le va a ser muy útil pues al sector. Otro tema importante para poder manejar esto es la formalización de la acuicultura, saber quiénes somos, cuántos somos, cómo estamos, porque asimismo podemos también empezar a trabajar en equipo, por cuencas, por áreas, por regiones, para controlar. Los problemas sanitarios no respetan ni estatus social, ni condición socioeconómica, ni si somos grandes, pequeñitos o demás. El hecho de que tengamos un problema sanitario afecta por igual a todos, y si un pequeñito cercano a uno grande
no tiene condiciones de bioseguridad adecuadas, no tiene las condiciones mínimas, va a afectar el sistema grande y viceversa. Por eso, de hecho, aquí en la región es de nombrar y demostrar que varios de los productores grandes trabajan con los pescadores artesanales que están cerca a su región, se hacen actividades de capacitación y se trabaja en conjunto porque obviamente el virus, las bacterias no entienden ni de barreras, pues, en términos de mallas ni esto, y sobrepasan pues todo ese tipo de barreras, es decir, que tenemos que comunicarnos. Formalizar es una de las estrategias que es necesaria hacer. Saber cuál es la causa de la enfermedad, hacer necropsias, tomar exámenes y evaluar para saber cuál es la causa. Como les mostré anteriormente, 23% de los casos fueron TIL-B, los otros no. Y todo el mundo pensaba que era TIL-B. Hay otras causas de enfermedad que no son de origen infeccioso, que suceden por problemas muchas veces de manejo, de calidad, de varias causas que también deben ser evaluados y contemplados. ¿Cómo se transmite el virus? Por contacto directo. El virus se ha demostrado que está en el moco de la piel de la tilapia, está en el moco y vivo, se ha aislado de allí vivo. Entonces, por contacto directo se va a transmitir. Como dijimos, sus órganos blancos son hígado, encéfalo y ojos, y el análisis se hace a partir de un pool de estos órganos. Y existen también ya algunos reportes publicados sobre la eficiencia de algunos desinfectantes para la eliminación del virus. La bioseguridad, como les decía, y como es la estrategia nacional de la autoridad nacional, es la más eficiente. Es necesario que todos nos comprometamos con implementar las prácticas de bioseguridad, con cumplir con la resolución que emitió el ICA al respecto de esto, porque esto va a asegurar la salud de nuestros animales para prevenir y controlar el ingreso de la enfermedad, y los trabajadores son los primeros que están involucrados en este sistema. Entonces, esta información que estamos aquí recibiendo es información que tenemos que trabajar localmente con los operarios y que se entienda la necesidad, la importancia de poder incluir todo este tipo de análisis. Ya sobre brote, una recomendación general es suspender la alimentación porque favorece un mecanismo natural de los peces, que es la autofagia, que las células sanas se comen a las que están enfermas y así reducen la cantidad de virus que está infectando. Fortalecer el sistema inmune de los peces es otro mecanismo que puedan tener más defensas para poder controlar la infección. Hasta aquí entonces, términos generales, lo del virus de la tilapia. Cabe resaltar que el tema del programa sanitario no es una cosa que solo sea para una enfermedad. Esto probablemente, de seguro pues va a llevar bienestar para todas las enfermedades. Y ya para finalizar, en relación con otra que quiero mostrar resultados de lo que hemos hecho de los trabajos de investigación en Edwarcielosis, les decía que hasta hace muy poco solo se hablaba de Edwarciela tarda como la causa de enfermedad como Edwarcielosis en las tilapias. Hoy en día sabemos que hay, esta Edwarciela tarda se dividió en 3 especies más, Piscidia y Anguillarum, y que también Edwarciela italuri, que es una Edwarciela que infecta principalmente bagres, puede causar enfermedad en tilapia. Entonces, hacer el monitoreo no solo de la especie, sino interespecies es fundamental para controlar el riesgo. En el caso de Edwarciela, es una bacteria que ingresa fácilmente por la piel, a través de las escamas, por las branquias, en el músculo, en el intestino. Ella tiene una gran capacidad de poder infectar y pasar por diferentes fuentes. Y por tanto, para poder entender qué estaba pasando con Edwarciela anguillarum y Edwarciela tarda, tenemos un equipo de trabajo en apoyo con UC Davis, con Mississippi State University, con 2 estudiantes, uno de doctorado de la Universidad de La Salle y uno de maestría de la Universidad de Córdoba, con quienes hemos avanzado en los estudios para poder entender y saber qué tan importante puede ser la infección en esto. En Colombia, las primeras detecciones de Edwarciela anguillarum sucedieron en enero del 2017 y en noviembre del 2017 en el Huila y en el Meta, con mortalidades en alevinaje que bordeaban entre 30 y 40%. Esto era pues lo que se veía en parte de los piletas de alevinaje. Al hacer la evaluación microbiológica de los aislamientos, todos fueron clasificados como Edwarciela tarda, el 99%,
Y cuando ya se empezó a hacer la evaluación genómica a través del gen de la girasa, fue que se logra hacer la diferenciación en que unos aislamientos eran tarda y otros aislamientos eran anguilarum. Los alevinos presentaban entonces exoftalmia, algunas masas o granulomas en el hígado y en el vaso, y al examen en fresco, que es un examen que se puede hacer de rutina en una granja, para tener una primera aproximación, se observan claramente los granulomas en el tejido. Y al microscopio, pues claramente se observan las lesiones granulomatosas en órganos blancos, como son el vaso, el riñón, le da encefalitis a los animales, les infecta el cerebro, y en este caso de Edwardiella anguilarum tiene una característica bien interesante, y es que infecta también, bueno, en otras, antes también se ha descrito para Edwardiella tarda, pero se nos ha replicado en Edwardiella anguilarum la infección del arco branquial, les da una arcobranquitis granulomatosa muy severa. En el trabajo que se hizo con Mississippi, con la Universidad de Mississippi, entonces se diseñaron unos primers para poder hacer la diferenciación entre estas bacterias y el análisis genómico de las mismas para poder caracterizarlas y llegar al diagnóstico final, que efectivamente es anguilarum, y completando el rigor científico que requiere saber si realmente una bacteria causa una enfermedad. Entonces continuamos con comprobar los postulados de Koch. Esto significa que un animal enfermo, aislamos el microorganismo, lo infectamos en una especie, en la misma especie, un animal sano de la misma especie, este animal muere y se vuelve a aislar la bacteria. Entonces así lo hicimos de animales enfermos, tuvimos aislamiento, hicimos infecciones tanto por vía intraperitoneal, intragástrica y por inmersión, tuvimos mortalidades y reaislamiento de la bacteria. Entonces algunas fotos del trabajo, esto fue un trabajo que hicimos con UC Davis sobre la replicación de la infección. Desarrollamos pruebas para la detección con inmunistoquímica contra Edwardiella anguilarum para poder seguirla a lo largo de su curso en los tejidos, y ahora estamos comparando entre la infección de Edwardiella anguilarum y Edwardiella tarda, que eso es parte de las tesis de doctorado y de maestría de los estudiantes que les nombraba inicialmente. Y lo que hemos encontrado hasta el momento en la infección intraperitoneal, y es que con Edwardiella tarda, en las diferentes dosis que usamos, el 100% de mortalidad ocurre a los 10 días post-inoculación con una mayor severidad y extensión de las lesiones, a diferencia de Edwardiella tarda, cuya mortalidad incluso hasta los 15 días es solo del 40%, los granulomas se ven un poco más maduros, pero ojo, estos animales al final del ensayo tienen menor peso y menor talla, es decir, son animales que yo en mi sistema veo que aparentemente están bien, que no se están muriendo, pero que cuando yo veo que es que se retrasan en el crecimiento, que no crecen, que hay problemas, en este ensayo experimental encontramos efectivamente la diferencia estadísticamente significativa en peso y talla en relación con los controles. Es decir, que Anguilarum sería una bacteria con mayor virulencia, que hace una infección aguda, con menores dosis causa altas mortalidades, y Edwardiella tarda, más característica de una infección crónica, que reduce ganancia de peso y de talla y que puede a largo plazo afectar parámetros productivos. Esto es un trabajo que también ya fue aceptado para presentar en el Congreso Latinoamericano de Acuicultura, que va a ser ahora en octubre en Costa Rica. La Edwardiellosis tiene como factores de riesgo el incremento de la temperatura del agua, y se ha descrito que las aves carroñeras, que las conocemos porque están en nuestros sistemas de producción, mantienen la bacteria en el intestino. Es decir, que dentro de la aproximación integral del control, el manejo de las aves que hay en el sistema es necesario para ir reduciendo el riesgo. Para concluir, el sistema de producción, entonces, no solo el de tilapia, sino en general los animales son sistemas complejos, son sistemas biológicos, son sistemas dinámicos, que por supuesto van a seguir enfrentados a la emergencia de enfermedades infecciosas, como hablaba yo al inicio de la charla, a veces por la mano humana, por la presión que hacemos sobre el ambiente puede generar la emergencia de nuevos patógenos, pero también fenómenos naturales pueden llevarlo, es decir, que esto es algo con lo que nuestra generación y nuestro momento va a tener que trabajar, y en esto tenemos que saber, conocer para poder manejar. Llama la atención e invitar y seguir invitando y contar con el apoyo pues, de las diferentes instituciones que estamos trabajando para que este programa realmente sea una herramienta que le aporte fuertemente al sector,
que permita que nuestro sector siga creciendo, que siga manteniendo los más altos estándares que tiene, es el sector pecuario, que tiene certificaciones de calidad internacional para exportación. Nos acompañan hoy la gerente del ICA y el ministro, y ellos nos dirán que efectivamente acuicultura creo que es el único sector pecuario que tiene certificaciones de calidad internacional para exportar. Sí, sí, ¿cierto? Entonces, es un nivel de certificación y de calidad que tenemos que mantener, que tenemos que seguir fortaleciendo y que tener un programa sanitario pues nos va a ayudar a seguir haciéndolo así y trabajar en equipo para poder llegar a este objetivo. Quiero agradecerle al equipo de trabajo. Hoy en día, Corpavés ya somos más de 20 personas, con 2 sedes en Bogotá y en Neiva, gracias al apoyo de la Corhuila, con quienes tenemos un laboratorio localmente, y estamos trabajando fuertemente pues, para seguir haciendo investigación, desarrollo y aportarle al sector. Muchas gracias.